Bienvenidos a todos los hermanos en Cristo Jesús al estudio de este mensaje de justificación por la fe que estamos llevando a cabo durante ya un buen tiempo. Cada día dedicamos una hora de estudio para poder de esa manera fortalecer nuestra fe y llegar a comprender realmente cómo son los pasos sencillos que el ser humano necesita para empezar una vida cristiana completa y plena en Cristo Jesús, para poder vencer el pecado, para poder tener una vida cristiana con la justicia de Cristo, para enfrentar los días finales de este mundo, en los cuales la profecía nos indica que serán días difíciles para los creyentes, pero Cristo ha provisto todo para poder mantener y para poder proteger a sus hijos, a los creyentes verdaderos. Solo los hijos de Dios podrán tener esa protección. Por eso necesitamos estudiar este estudio profundamente. Estamos en el estudio número 57 de esta serie y hemos estudiado en el estudio anterior de que no hay una posición neutral. Si estamos entregados a Cristo totalmente, vivimos una vida cristiana plena en Cristo, conectados, permaneciendo en Él, realmente nuestra vida será una vida de gozo, una vida de paz, una vida de seguridad, pero también una vida de separación de todo lo que no esté de acuerdo con Cristo. Y si no estamos así, el enemigo de todas maneras, sin duda, nos seguirá utilizando. Y pensando nosotros que estamos viviendo la vida cristiana o haciendo la obra de Dios, nos estaremos engañando nomás. Pero los frutos lo demostrarán eso, cómo es nuestra vida, ¿Qué clase de vida estamos viviendo? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Y cómo está nuestra utilidad ante el mundo? Si nosotros estamos al servicio del mundo. Cristo dice, he venido para servir, no para ser servido. Si Cristo vive en nosotros, el amor nos impulsará a servir. Eso es lo que hemos estudiado hasta aquí. Ahora vamos a continuar estudiando y vamos a seguir aprendiendo nuestra necesidad actual. De acuerdo a la necesidad, al hambre que tenemos, Cristo nos quiere impartir su pan, su banquete. Pero antes vamos a seguir estudiando acerca de, estamos estudiando los 4 tomos de Elena White sobre el mensaje de 1888, materiales de 1888. Estamos ya en el tercer tomo, casi ya en la página 1150 nos hemos quedado. Ahora vamos a continuar analizando, examinando, para poder fundamentar, para tener la plena seguridad de que Dios envió ese mensaje y ese mensaje pues nos corresponde a nosotros en este tiempo. En estos días Dios ha permitido de que nos pueda llevar a una situación en la cual aún Dios pudo haber utilizado a los poderes de este mundo, a los gobiernos terrenales, para que nos liberen de las actividades de este mundo. Y hemos tenido el suficiente tiempo para estudiar y aún necesitamos más tiempo para seguir estudiando. Por eso vamos a seguir revisando las declaraciones de Ellen White, qué es lo que ella, inspirado por el Espíritu Santo, escribió y habló sobre los mensajeros de 1888 y sobre el mensaje propiamente también que estamos estudiando. Vamos a leer en la página 1241. Dice: me siento realmente apenada por los hermanos Prescott y Jones,
me he sentido muy ansiosa con respecto a ambos, pero especialmente en relación con el hermano Jones, cuya fe es tan ardiente y que no manifiesta la cautela que debería en sus afirmaciones mediante la pluma y la voz. Oré para que estos queridos hermanos estuviesen tan completamente escondidos en Jesucristo como para no dar un solo paso equivocado. Hoy tengo más confianza en ellos que la que tuve en el pasado, de fecha 1894. Creo y plenamente que Dios es su ayudador, su consuelo y su esperanza. Así que la hermana Joel entendía este mensaje de justificación por la fe, por eso ella escribió en los testimonios del Espíritu Profecía, porque aquí está orando por el hermano Jones para que este hermano pastor esté escondido en Cristo, que Cristo viva en él y él esté en Cristo. Solo así podemos tener seguridad de vivir una vida cristiana verdadera. Página 1241. Guardé el corazón con toda diligencia, no sea que debido a un mal impulso contristemos y agraviemos a uno de los mensajeros escogidos del Señor. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Así que es un pecado grave hablar mal y oponerse a los mensajeros de Dios, porque Dios es el que les ha ungido, les ha dado su espíritu, están haciendo la obra que Dios quiere hacer en este mundo. Hoy en día también nosotros necesitamos considerar estas palabras. El mensaje de Dios debe ir adelante y si nosotros tenemos el privilegio y la bendición de recibir, seremos también recipientes que puedan recepcionar y canales que podamos dar curso a los que necesitan. En la página 1242, los hermanos Jones y Prescott son los mensajeros escogidos del Señor, amados de Dios. Han cooperado con Dios en la obra para este tiempo. Estos hermanos son embajadores de Dios. Han aceptado prestamente los brillantes rayos del sol de justicia y han respondido impartiendo a otros la luz celestial. Aquí tenemos una evidencia de que uno de los pastores aceptó este mensaje. Era el hermano Prescott. Él era un profesor y pastor. Así que él realmente aceptó ese mensaje de la justicia por la fe y él iba a todo lugar con el pastor Jones para llevar este mensaje. Página 1242. Que toda alma que haya recibido la teoría de la verdad preste ahora atención a cómo trata a los mensajeros de Dios. Que nadie sea hallado obrando en el bando de Satanás como un acusador de los hermanos. Como hemos visto, este mensaje divide en dos a los creyentes. Los que están con ese hambre, con ese deseo de recibir y aprender de Cristo, y los que se oponen y acusan. Están dirigidos por el espíritu de Satanás. Así que esto es claro y en este tiempo también eso se va a ver claramente y va a haber un zarandeo entre los hermanos, un zarandeo en la familia, un zarandeo en el mundo, porque la verdad es como una espada cortante, dice, de dos filos que divide. Divide para unir a los sinceros a Cristo y los otros seguirán dirigidos por el espíritu de Satanás. Ahora veamos 1244. Los que proclamen la verdad en amor y en demostración del Espíritu corren el peligro de ser considerados como presuntuosos y confiados de sí mismos. Solamente Dios puede guardar a su pueblo de la trampa de poner la confianza en el yo y dejar de sentir su dependencia hacia Él en cada momento.
Ahí está la forma como este mensaje debe ser llevado al mundo. Necesitamos el amor de Dios en el corazón y el poder del Espíritu Santo. Pero a pesar de eso, siempre existe el peligro de tener confianza propia y ser presuntuosos. Nadie está libre. Por eso necesitamos mantenernos alejados, dice, del yo, no confiar en nuestro yo, en nada que sea del ser humano, sino confiar en Cristo, una dependencia, dice, firme en cada momento de Cristo. Hay hombres y mujeres que exaltarán al mensajero por encima del mensaje, que alabarán y exaltarán al mensajero, olvidando que es Dios quien obra maravillosamente por su intermedio, para gloria del propio nombre del Señor. Deben alabar a Dios porque muchas almas están recibiendo, mediante el agente humano, instrucción que los está haciendo sabios para salvación. Deben dar gloria a Dios al ver mediante la interpretación de la palabra por los labios del mensajero, cosas maravillosas procedentes de los oráculos divinos. Existe el otro peligro de los que escuchan este mensaje, de alabar y de exaltar a los mensajeros. No debe ser así, dice, sino se debe exaltar y alabar a Dios, porque Dios es el que utiliza a los mensajeros, a los agentes humanos que se ponen en sus manos. Página 1244. Algunos preguntarán, ¿por qué es posible que esos mensajeros que nos alimentan con el pan del cielo cometan una equivocación? Hombres que han sido escogidos por Dios para hacer una obra especial han sido puestos en peligro debido a que la gente ha mirado al hombre en lugar de mirar a Dios. Cuando el pastor Jorge Butler fue presidente de la Asociación General, los pastores colocaron al pastor Jorge Butler y al pastor Urias Smith y a algunos otros pastores allí donde solamente Dios debía de estar. Los hermanos cometieron errores graves y el Señor envió mensajes de verdad para corregir de sus errores y para llevarlos a caminos seguros. Pero a pesar de los reproches que se han dado al pueblo, siguen poniendo su confianza en el hombre y exaltan y glorifican al agente humano, y ese error grave se repite una y otra vez. Así como en el Congreso de 1888, todos los delegados, los pastores, pusieron su confianza en los dirigentes, ese error, dice, continúa. El pueblo sigue mirando a los dirigentes, a los líderes que no aceptan y rechazan. Y esto se va a seguir, dice, repitiendo. Pero muchos preguntan, dice, ¿por qué los mensajeros, dice, que nos alimentan con el pan del cielo, cometen equivocaciones? Así es. El agente humano, el instrumento humano puede cometer equivocaciones porque no está libre, porque Dios no maneja como a un robot a la persona. El mensajero, el verdadero cristiano, es un instrumento en las manos de Dios, pero un instrumento libre para decidir, pero siempre en dependencia del Espíritu Santo. Tiene al Espíritu Santo para que le guíe, le aconseje, para que no se equivoque. Pero el agente humano es el que tiene que decidir por la voluntad unida a la voluntad de Dios. Entonces, el ser humano puede equivocarse. 1245. El Señor tiene hombres escogidos para llevar luz y mensajes de gran importancia al pueblo de estos últimos días. Así la hermana Joy manifestó. Los mensajeros, dice, tienen luz, dice, especial, mensajes de gran importancia para el pueblo de Dios en los últimos días. Ese mensaje nos ha alcanzado hasta nosotros. Página 1245. En la presentación del mensaje actual,
tuvimos que contender por cada centímetro de terreno, y algunos no se han reconciliado con la providencia de Dios al seleccionar a los hombres que Él escogió justamente para llevar ese mensaje especial. Preguntan, ¿cómo es que no ha escogido a hombres que llevan tiempo en la obra, en su obra? La razón es que Dios sabía que esos hombres de dilatada experiencia, no desempeñarían la obra según sus caminos y designios divinos. Dios ha escogido precisamente a los hombres que Él quiso, y tenemos razones para agradecerle que los tales hayan desempeñado la obra con fidelidad y que hayan sido los portavoces de Dios. Entonces muchos preguntan, ¿por qué Dios escogió a esos pastores jóvenes? ¿Por qué no escogió, dice, a los hombres de experiencia, a los dirigentes principales de la obra? Aún otros se preguntaron, ¿por qué Dios no solamente utilizó a la hermana Huay, que era mensajera? Pero ya sabemos que la hermana Huay explicó esto y dio sus razones. Ella dijo, yo he escrito, dice, en mis libros durante 45 años. Este mensaje de justificación por la fe está en mis libros, pero el pueblo adventista no entendió ese mensaje en los libros de la hermana Elena White. Y además no se dedicaron a escudriñar con corazón humilde pidiendo sabiduría de Dios. Y ella dijo, por eso, dice, Dios utilizó a estos mensajeros para que lo presenten ahora en una forma sencilla y clara, como para un niño. Por eso ella dice, por primera vez escuché, dice, de labios humanos, presentar ese mensaje en una forma clara, directa y sencilla. Entonces Dios tiene razones para utilizar a los agentes humanos. Hoy en día también eso mismo va a acontecer, como hemos leído ya en muchos escritos. Dios va a utilizar, dice, a instrumentos humildes, a instrumentos que se dejen llevar y estén dispuestos, dice, a obedecer o a dar lugar al Espíritu Santo en sus vidas. Bien, página 1246. En esta página 1246 dice así: gracias a Dios, oyeron su voz Jones y Waggoner y la obedecieron al punto. En esos asuntos, las iglesias tienen la mayor evidencia de que esos hombres son escogidos del Señor. Dios les ha dado un mensaje y ha obrado mediante ellos. Ya estos oyeron la voz del consejero celestial y la obedecieron. Así que el pastor Jones y Waggoner, ellos dicen que oyeron la voz de Dios, del Espíritu Santo, y están presentando ese mensaje, tal como Dios quería que se presentase. Ahora 1246, página 1246. ¿Acaso los hombres de responsabilidad en la Review and Herald, que fueron de esa manera advertidos, han sido prontos para andar en el camino que les fue marcado, como lo han sido estos dos hermanos? No, no lo han sido. Aquí claramente la hermana White describe la historia. Los que dirigen la revista Heraldo, que era la revista oficial de la Iglesia Adventista en ese entonces, y que la revista Heraldo estaba dirigido por Urias Smith, dice, no aceptaron ese mensaje los que dirigen. Y por lo tanto eran los que se oponían. Por eso el pueblo adventista no pudo aceptar ese mensaje de la justicia por la fe. Y los hermanos Jones y Waggoner dirigían la revista Señales de los Tiempos. Y prácticamente
esa oposición confundió al pueblo adventista. Hoy en día también eso mismo acontece. Hay muchos que predican un mensaje de justificación por la fe que no tiene el poder de Dios, que no tiene la vida de Dios. Y los que lo predican tampoco dicen no tienen el amor de Dios, a Cristo en su corazón. Entonces ese mensaje no despierta interés, no tiene poder, no lleva a Cristo ese mensaje. Son teorías áridas y letra muerta. Ese es el gran problema para el pueblo adventista guardador del sábado en este tiempo. Y sabemos que el pueblo adventista, por haber rechazado ese mensaje de justificación por la fe, quedó sin estar unido a Cristo. Así como el pueblo judío también quedó sin Cristo. ¿Y qué pasó con el pueblo judío? El pueblo judío se desparramó por todo el mundo. Nunca más ha sido ya un pueblo unido y fuerte. Así ocurrió con el pueblo adventista o la iglesia adventista. La iglesia adventista se fraccionó. Hay miles de grupos adventistas, con diferentes nombres, y muchos también siguen con el mismo nombre. Aún hay organizaciones adventistas que existen. Entonces, ¿por qué? Por el rechazamiento de ese mensaje de justificación por la fe. Ahora, Dios aún, por su misericordia, quiere reunir a los sinceros que están en todos los grupos y iglesias adventistas. Y también quiere reunir a los sinceros que están en las iglesias evangélicas también y protestantes. Y aún dice también de los católicos también. Hay muchos sinceros que están esperando de hambre, dice, ese evangelio que pueda liberarlos del pecado, que pueda darles poder para permanecer firmes en los días finales de este mundo, que serán días, dice, de tinieblas, días de tristeza, días de lloro, días de desesperación, porque las enfermedades aumentarán, la lucha social aumentará, también los desastres naturales irán en aumento, el calor aumentará, las plagas aumentarán, todo será contaminado, de tal manera que no habrá seguridad de vida en ninguna parte del mundo. Solo Cristo es el único refugio y el castillo que nosotros necesitamos llevar al mundo, y nosotros necesitamos refugiarnos en Cristo. Cristo ha prometido esa seguridad para los que reciban este mensaje de la justicia por la fe, de ser justos por la fe, y solo los justos tendrán protección. Bien, vamos avanzando un poco más. Vamos a ir a la página 1247 a 1248. Vamos a leer 2 páginas interesantes. ¿Qué nos hablan aquí las 2 páginas interesantes? De acerca del mensaje, cómo fue visto, cómo fue tratado, cómo fue recibido por algunos y cómo fue rechazado en aquel tiempo. Dice así: que los que han sido negligentes en recibir la luz y la verdad no intenten aprovecharse de la equivocación de sus hermanos, y los que señalen con el dedo y pronuncien palabras vanas debido a que los escogidos de Dios han sido demasiado ardientes en sus ideas y han llevado ciertas cosas de una manera demasiado fuerte, necesitamos elementos ardientes como esos, puesto que nuestra obra no es una obra pasiva, sino agresiva. Así que recomendó la hermana White al pueblo adventista de ese entonces de que no debía aprovecharse de las equivocaciones de los hermanos Jones y Waggoner, y especialmente de su ardiente fe, porque ellos predicaban ese mensaje con corazón, alma y vida, con esa voluntad, con ese ánimo, entusiasmo que
el Espíritu Santo infundía en ellos. Y por eso muchos criticaron de que era extremismo, de que era fanatismo, que era solamente un mensaje que no debía ser así. Pero la hermana Huay dice que no, el pueblo de Dios necesita ese mensaje ardiente, un mensaje, dice, agresivo para que pueda despertar. Sigamos leyendo. Que los hombres que no han recibido las corrientes del pozo de Belén que les fue presentada, consideren cuánto se ha perdido al no ocupar su sitio ni hacer su parte en la preciosa obra que Dios quería que hicieran. Así que todos los descuidados, los indiferentes, los que se oponían y criticaban y veían cuántas faltas les parecía a sus ojos, dice, han perdido mucho. No han bebido, dice, de esas corrientes del pozo de Belén, de esa agua de Cristo. Si esos hombres, dice, de experiencia que han dejado de hacer su parte, si hubiesen tenido en los caminos de la elección de Dios y no hubiesen seguido el consejo de los hombres, sino el de Dios, se habrían conectado con los hombres que fueron escogidos para dar el mensaje que el pueblo necesitaba en estos últimos días. Así que si los hermanos de mucha experiencia, los hermanos adventistas que estuvieron muchos años en la iglesia, dice, si se hubieran unido, dice, aceptando el mensaje a Jonas y Waggoner, entonces hubieran recibido las bendiciones, dice, de ese mensaje. Pero hasta aquí, dice, para ellos es una pérdida. Dios habría obrado, dice, a través de ellos, y la obra habría avanzado mucho más rápida y sólidamente de lo que se ha hecho hasta aquí. Hubieran podido hacer una obra preciosísima, de no haber acariciado un espíritu que no agradó a Dios y que cerró sus corazones a la obra del Espíritu Santo. Esta es la triste historia. Todos los que no se pusieron de acuerdo y no aceptaron y no dieron lugar, dice, a este mensaje, prácticamente, dice, han cerrado sus corazones a la obra del Espíritu Santo. En otro lugar hemos leído que ellos han contristado al Espíritu Santo y han cometido el pecado contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que llama al arrepentimiento, el Espíritu Santo es el que da luz, el Espíritu Santo es el que lleva a la vida sin pecado y a vencer al mundo y a Satanás. Si se rechaza al Espíritu Santo, se contrista, dice, no hay otro medio. Sigamos leyendo las 2 páginas. Entraron en tentación, dice, y no se rendieron a la evidencia, sino que empezaron a cuestionar y a buscar faltas y a oponerse, dice, al mensaje. Si hubieran andado en obediencia a la luz que se les envió del cielo, su experiencia en la elección y avance del mensaje del tercer ángel habría sido de gran valor en ayudar a completar la obra para este tiempo. Así que esa era la obra del tercer ángel. Y esa obra hubiera avanzado, dice, hasta iluminar el mundo, hasta completar la obra para este tiempo. Pero, dice, ellos no se pusieron en ese camino. Por eso el pueblo adventista hasta el día de hoy quedó sin el mensaje del tercer ángel. Solo en la teoría y con mucho orgullo sigue la presunción de decir que nosotros llevamos el mensaje del tercer ángel. Porque el mensaje del tercer ángel, en verdad, la hermana Huay dijo, es el mensaje de la justificación por la fe que santifica a las personas, que tiene poder para llevar el mensaje al mundo. Pero el pueblo adventista y todas las fracciones, en miles de grupos se dividió el adventismo, todos siguen ocupados en las cosas de este mundo. Todos se han hecho absorber por los bienes, las riquezas, la comodidad, el trabajo de este mundo.
Eso es la gran evidencia que no hemos aceptado ese mensaje. Y además necesitamos ahora buscar ese mensaje, porque nadie nos ha predicado ese mensaje. Pero ahora el Señor nos está dando este tiempo de gracia para poder explotar esa mina, para poder realmente conocer ese mensaje, para que nosotros podamos aceptar de todo corazón y entregarnos a ese mensaje que es Cristo nuestra justicia. Sigue diciendo, pero rehusaron ocupar la posición para la que eran adecuados y dejaron de hacer la obra para la cual Dios los había cualificado y se entregaron a la crítica y pensaron que podían discernir muchos defectos en los hombres que Dios había empleado. Los agentes elegidos por Dios debían haber conocido el gozo de obrar unidos con los hombres que se distanciaron de ellos, cuestionando, criticando y oponiéndoseles. Si hubiese habido unión entre esos hermanos, tal como Cristo encomendó en las lecciones que dio a sus discípulos, y que habrían evitado ciertos errores y equivocaciones que han tenido lugar. Pero si los hombres que debieron haber empleado su experiencia en llevar adelante la obra han trabajado para obstruirla y se han producido equivocaciones que no habrían ocurrido de haber permanecido en el lugar que debían permanecer. Y pregunta, ¿y a quién tendrá Dios por responsables por esos errores posteriores? A los mismos hombres que debieron obtener la luz y que debieron unirse con los fieles centinelas en estos últimos días de peligro. Fue escrito en 1894. Así que prácticamente así fue tratado ese mensaje y ese mensaje no se llevó al mundo. Necesita unidad. Todos los que aceptan a Cristo en el mismo espíritu de Cristo deben unirse en este tiempo ahora para llevar ese mensaje al mundo. El Espíritu de Dios es el que unirá a los sinceros, a los creyentes, al último remanente. No sé si vale la expresión decir el remanente de los remanentes. Ese será la iglesia triunfante. Bien, ahora vamos a un poquito más avanzar. Tenemos todavía unos pequeños párrafos. En la página 1248 dice, hombres que han llevado el mensaje de Dios. Página 1248, el Señor les ha dado su mensaje. 1249, hombres a los que Dios ha dado el mensaje de verdad para dar al mundo en este tiempo. Ese era el mensaje de verdad presente. Hoy en día también sigue siendo el mensaje de la verdad presente. Por eso necesitamos dedicar todo nuestro tiempo y nuestra atención y nuestros recursos también. Hermanos, dice, página 1249, hermanos que han estado haciendo la obra de Dios. El mensaje que Dios ha dado, dice. Ahora vamos a la página 1251. Y ahí quedaremos. Aquellos que están satisfechos con una forma de piedad exclaman, sed cuidadosos, no vayáis a los extremos. Eso siempre ha existido desde el tiempo de Cristo. Los judíos eso decían, para que no acepten a Cristo. También en 1888 pasó eso. Los que estaban satisfechos solamente con una forma de piedad, una apariencia de cristianismo, una apariencia de adventismo, un adventismo exterior. ¿Qué decían? Tengan cuidado de escuchar a los hermanos, tengan cuidado de aceptar ese mensaje, porque van a ir al extremo, son extremistas. Hoy en día también va a continuar esa forma de oposición, pero nosotros necesitamos ir a Cristo. Cristo es nuestro Maestro. Necesitamos encontrar a Cristo para que Cristo nos enseñe.
porque si vamos a aceptar a Cristo y encontrar a Cristo, la forma correcta de la conversión, del nuevo nacimiento, de aceptar ese manto de la justicia de Cristo, ahora sí Cristo será nuestro Maestro. Ya no dependeremos de los hombres. Dios ha puesto a los hombres, a los mensajeros, para que nos lleven a Cristo nada más. El mensajero no puede salvar, el mensajero no puede santificar, el mensajero no puede darnos nuestros deberes, no puede decirnos obedezcan a esto. Ya hemos visto que el mensajero no tiene autoridad para decirnos, bueno, salgan de la ciudad ya, o dejen ya tal cosa o aquella cosa, dejen de comer carne o dejen de comer, qué sé yo, frituras o alimentos contaminados. No nos pueden decir. Solo nos pueden decir los peligros que hay en seguir viviendo en la ciudad, los peligros que hay en seguir consumiendo cosas contaminadas. Y lo que Dios llama, la seguridad está en Cristo. Cristo sí, por su Espíritu Santo, nos va a desprender en forma segura para no cometer equivocaciones. Ese es el mensaje de seguridad en Cristo. No es el mensaje de obedecer a hombres. Los hombres solamente, como Juan Bautista, nos pueden decir que somos generación de víboras. Y nos puede decir que somos pecadores a la luz de la palabra del mensaje. Y Juan Bautista que decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aún Juan Bautista a sus discípulos los dijo, vayan tras a Cristo, Él los bautizará en Espíritu Santo. El hombre es limitado en su acción. Así como Moisés, un santo varón, solo podía enseñar la ley, pero la gracia y la verdad Cristo imparte. Así vamos a quedar aquí en la página 1250 para seguir el día de mañana. Vamos ahora a volver a nuestro estudio de justificación por la fe. Vamos a dar lectura para continuar en Alza tus ojos, página 366. Dice así: en nuestros días, como en los días de Cristo, se entenderá y se interpretará erróneamente las Escrituras. Si los judíos las hubiesen estudiado con corazones piadosos, fervientes y humildes, su escudriñamiento habría sido recompensado no solamente con un verdadero conocimiento del tiempo, sino también de cómo se produciría la primera aparición de Cristo. Estaban tan enceguecidos que no conocieron el tiempo de su visitación, ni lo que estaban haciendo. Así cumplieron la Escritura. En nuestros días, dice, eso va a acontecer, como en los días de los judíos. Ellos interpretaron, dice, erróneamente las Escrituras, y no sabían cuándo el Mesías iba a nacer. Y hoy nosotros sabemos que los judíos siguen esperando el Mesías. Eso mismo va a acontecer, dice, en este tiempo. Eso mismo aconteció en 1888. El adventismo no entendió que ya la lluvia tardía se estaba derramando y ya la ley dominical estaba por darse. No entendieron. A pesar que la ley estaba ya en el Congreso en debate, no entendieron. ¿Por qué? Porque no estudiaron, dice, humildemente las Escrituras. Las Escrituras son el pan del cielo. Nosotros necesitamos hoy en día estudiar con corazones fervientes, humildes y consagrados, desechando nuestra sabiduría, desechando nuestra preparación, desechando nuestra teología, desechando todo lo que hemos aprendido de las enseñanzas de la religión de la Biblia, porque toda enseñanza religiosa hasta aquí no ha cambiado nuestras vidas y no nos ha impulsado al mundo con ese poder del amor para dar el fuerte pregón. Entonces necesitamos reconocer que no hemos entendido bien este mensaje. Ahora sí necesitamos comprender.
¿Cómo podemos nosotros, cómo la Biblia nos ilustra el pan del cielo? Nosotros hemos entendido mal la oración de Cristo. Mal hemos entendido el pan de Dios, el pan de cada día. Y nosotros realmente ahora estamos estudiando ese pan del cielo, ese maná, ese banquete. Cristo dice, yo traigo el pan, dice, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Los judíos dijeron, no, Moisés nos ha dado, dice, Moisés dio el maná a nuestros padres. Pero Jesús les dijo, Dios es el que les dio el maná. Y yo soy ese maná vivo que he descendido del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida, les dijo Jesús. Pero el pueblo judío no entendió esa lección. Nosotros podemos entender, en el Antiguo Testamento, este mensaje estaba escrito. Y el pueblo de Israel no entendió. Ni los dirigentes, los reyes no entendieron. El pueblo de Israel, ese pueblo de Dios, que Dios nunca se iba a apartar de ellos, pero era condicional. Dios nunca iba a desechar a Israel. Esa promesa era condicional. No entendieron ellos. Recomendamos a todos los hermanos leer Primera de Reyes capítulo 13. Cómo este mensaje fue dado en aquel tiempo de apostasía. Nosotros también estamos en un tiempo de apostasía. Cómo ese mensaje es dado en este tiempo y podemos comprender. Primera de Reyes capítulo 13, todo el capítulo nos habla cómo el profeta de Dios, un profeta, llevó el mensaje al rey de Israel, al rey Jeroboam. Este rey Jeroboam había apostatado. Y él estaba haciendo sacrificio en el altar. Lo que los sacerdotes debían hacer, él no siendo sacerdote, había incurrido en desobediencia. Y un profeta de Dios llevó el mensaje y le dijo, por tanto, has confiado en ti mismo y has sacrificado a Dios. Tu sacrificio Dios no acepta, no tiene valor. Ahora dice, tu altar se va a partir en dos. Y las cenizas de ese sacrificio se van a desparramar. Este mensaje le enfureció, le encolerizó, su ira se encendió de este rey. Así hoy en día, muchos adventistas, todos los que escuchan, se enfurecen, se encienden de ira, se encolerizan cuando escuchan el verdadero mensaje de Cristo. Eso pasó con este rey. El rey era dirigente de Israel. Hoy en día también los dirigentes de los adventistas, de muchas clases de adventistas también, esto mismo les va a acontecer. Pero dice que el rey que hizo, alzó su mano, su autoridad, y señaló al profeta para que fuese prendido. Pero ¿qué pasó? Dice que su mano de este rey, Jeroboam, se paralizó como un palo. Estático se volvió su mano. Y este rey se asustó. Esa señal Dios le dio. Y no entendió este rey. ¿Y qué pasó en la historia? No tenemos tiempo para leer. Queremos que los hermanos lo analicen, lo lean en su casa después de este estudio. Ahora el rey dice, entendió que este profeta venía de parte de Dios y le suplicó que orara a Dios para que Dios le devuelva la mano. Eso mismo va a acontecer hoy en día. Todos los que no dan importancia, todos los que tienen descuido de investigar este mensaje en este tiempo, de pedir a Dios el pan del cielo, el maná. Solo Dios puede hacer entender este mensaje, abrir la mente. Los que no quieren esto quedarán paralizados. El mundo pronto va a decretar más leyes,
leyes de cuarentena, leyes de inmovilización, leyes de esclavitud, leyes de imposición. Satanás siempre ha querido manejar a la humanidad, nos va a manejar y los dirigentes se van a paralizar. Si no me equivoco, hoy los dirigentes de las iglesias están paralizados, los pastores están paralizados, no pueden abrir las iglesias. Esto es una cruda realidad, difícil de aceptarlo. El orgullo humano no va a aceptar. Pero Dios puede hacer milagro. Dios puede sanar esa mano paralizada, ese poder paralizado de los dirigentes. Dios puede sanar. Sanó a este rey a pesar de su incredulidad. Dios tiene misericordia. Pero ahora este rey que le dijo a este profeta, le dio una invitación, le dijo: vamos a mi casa, a mi palacio. Allí te voy a invitar, vamos a comer pan y te voy a dar regalos. Pero ¿qué le dijo el profeta? Dios le había dicho al profeta: no vayas a comer pan con nadie, no aceptes ninguna invitación, porque mi pueblo está en apostasía. Así que el profeta cumplió la palabra de Dios, obedeció a Dios y no aceptó la invitación del banquete del pan del rey. Pero ese pan, hermanos y hermanas, no representa el pan físico, ese representa el pan espiritual. Ningún poder humano nos puede dar ese pan espiritual de la justicia por la fe. Necesitamos solamente ir a Cristo y depender de Cristo. Pero ¿qué pasó con este profeta que se regresó por otro camino? Un mensajero, un hijo de otro profeta que había apostatado también, le llegó el informe a otro profeta que vivía en ese lugar. Y este profeta fue por el camino que regresó el profeta verdadero y le alcanzó y le desanimó. Le dijo: yo también soy profeta y yo te invito a mi casa porque un ángel ha venido en sueños y me ha dicho que te invite. Y este profeta de Dios fue engañado y fue a comer pan, banquete en la casa de este profeta. Este pan representaba el mensaje de la justicia por la fe en aquel tiempo. Así que el hombre no nos puede enseñar el mensaje de la justicia por la fe. Necesitamos a Cristo. Cristo es el verdadero maestro. Cristo es el verdadero pastor. Cristo es el mensaje de la justicia por la fe. Cristo es el pan vivo. Nosotros necesitamos a Cristo en este tiempo. Todos. Nadie es dueño de la verdad. Todos necesitamos a Cristo. Así como este profeta se dejó engañar, ¿y qué pasó? El Espíritu de Dios vino sobre ese profeta que había apostatado y profetizó y le dijo: tú has desobedecido a Dios ahora. Ahora dice: no podrás volver a tu casa, a tu lugar, para terminar tus días allí, no podrás. Y así fue. Ese profeta entonces ahora regresó a su casa. Y en el camino, ¿qué pasó? Un león salió y le quitó la vida. Así terminó mal su vida por comer pan humano. Este mensaje de Dios no es humano. El hombre no nos puede enseñar. Cristo nos tiene que enseñar. Esa fue la triste historia, que el pueblo de Israel no entendió ese mensaje. Hoy en día también Jesús vino trayendo ese mismo mensaje, ese mismo pan. Jesús era el verdadero profeta, porque Moisés, ¿qué dijo? Moisés dijo: Dios os levantará profeta después de mí. Era Cristo. Cristo vino hace 2000 años atrás y trajo el pan del cielo. Él era el pan vivo. Él era la justicia de Dios. Jehová, justicia nuestra. Cristo, justicia nuestra. Y Jesús enseñó a orar, el Padre nuestro. Espero que los hermanos puedan leer también todo el capítulo 11 de Lucas.
Lucas 11, capítulo 11, lean todo el capítulo. Y estudien Primera Reyes, capítulo 13, hemos visto ya. No tenemos tiempo aquí para analizar, solamente estamos mencionando en qué debemos centrar nuestra atención, qué lección debemos aprender. Ese pan, todo el pan que habla de la Biblia, del pan físico, es pan espiritual. Un poquito más adelante vamos a comprobar con el espíritu de profecía. No es mi comprensión, no es mi mensaje, es el mensaje de Dios. Así que Jesús enseñó, hermanos, a orar el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro hay una frase que dice, danos el pan de cada día. Y hoy en día los religiosos han entendido mal esto. Y piensan de que esta oración se refiere a pedir el sustento, el pan físico de cada día, el desayuno, el almuerzo, la cena, el sustento para nuestros hijos. Y así, los que no hemos entendido hemos pedido así. Pero lamentablemente no es así. La oración que Cristo enseñó se refería al pan espiritual, a la justicia de Cristo. A eso se refería. Y nosotros necesitamos ahora todos los días pedir este pan de la justicia por la fe. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Necesitamos que Cristo sea asimilado en nuestro ser. Por eso el apóstol Pablo decía, Cristo debe ser formado dentro de nosotros hasta que pueda aparecer en nuestra vida. Ese es el pan de cada día, hermanos. Aún Jesús ilustró también este pan en el mismo capítulo 11 está de San Lucas. Enseñó en una parábola para que pudieran entender los judíos, el pueblo de Dios, pero no entendieron. Jesús les dio una parábola, les dijo, un amigo, dice, fue visitado por otro amigo a medianoche. Y este amigo, dice, no tenía ninguna comida, ningún pan para invitar en su casa. Pero su amigo, que era tan querido, de tanto tiempo que le había visitado, dice, así que este amigo, ¿qué hizo? A medianoche se fue a buscar pan a su vecino, a otro amigo. Y a su vecino lo importunó a medianoche, le sorprendió, le hizo despertar del sueño. Él le dijo a vecino, amigo, le dijo, por favor, préstame 3 panes. Pidió 3 panes prestados, porque dijo, un amigo ha llegado de camino de muy lejos de hambre. Quiero invitar a ese amigo, no tengo yo pan. Así que pidió prestado 3 panes. Así que su vecino dijo, no puedo levantarme, mis niños están durmiendo. Niños pequeños se van a despertar y van a llorar, no voy a poder hacerlos dormir. Pero tanto insistió este amigo que su vecino se levantó y le prestó los 3 panes. Y trajo los 3 panes, invitó. Jesús dijo, ¿cuál es la lección? Allí en el capítulo 11 de San Lucas vamos a encontrar, dice así, si ustedes, dice, seres humanos, pecadores, malos, siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, y si ustedes piden pan a Dios, ¿por qué no les va a dar pan? Dice. Si ustedes, siendo malos, si sus hijos les piden pan, ustedes no le dan piedra, dice, en lugar de pan, si es que no tienen. No le dan, dice, en lugar de pan pescado, dice. El ser humano, siendo malo, no da piedra a sus hijos, sino aún se presta dinero, quizás del banco, quizás de sus amigos. Así atiende a sus hijos, hace estudiar a sus hijos, educa a sus hijos, viste a sus hijos, da alimento a sus hijos. Así es el hombre malo. Pero dice, si ustedes piden pan a Dios, Dios no les dará, dice. No, Dios les va a dar su Espíritu Santo, dice. Ese pan que debemos pedir a Dios en el Padre Nuestro todos los días,
no es pan material, hermanos. El pan material, Cristo con su muerte ha asegurado para toda la humanidad, para malos y buenos. Cristo murió, en su muerte ya está asegurado el pan material, nunca nos va a faltar. Lo que nosotros necesitamos pedir en la oración todos los días es el pan espiritual, a Cristo. Cristo nuestra justicia, necesitamos a Cristo, nutrirnos con Cristo. Cristo debe formarse dentro de nosotros, Cristo debe vivir en nosotros. Ya pronto vamos a estudiar ese pan del santuario que los sacerdotes ponían cada sábado. En el santuario nunca faltaba el pan. Eso vamos a estudiar por la gracia de Dios. Pero ahora estamos estudiando del pan del Padre nuestro, del pan de cada día, del pan que ese profeta no obedeció a Dios, recibió de un profeta falso el pan. Estamos advertidos hoy en día. El mensaje de la justicia por la fe nos advierte, nos dice que no necesitamos el pan de profetas falsos que no han tenido poder en enseñar. No necesitamos recibir el pan del Rey del pueblo de Dios, del dirigente de los dirigentes del pueblo de Dios. Necesitamos recibir ¿de quién? Del que tiene el verdadero pan. Cristo es el que tiene verdadero pan. Y tenemos muchos amigos, muchos vecinos, muchos hermanos que están muriendo de hambre, no de pan, sino de la palabra de Dios. Necesitamos prestarnos. Y Cristo es el amigo verdadero que no escatimó nada para venir a este mundo y nos quiere dar esos 3 panes. Y pregunta, hermanos, ¿qué representa esos 3 panes? Esos 3 panes, dice la inspiración de la palabra de Dios, representa los 3 mensajes angélicos. Esa es la buena noticia que encontramos en el Evangelio, en este mensaje de la justicia por la fe. Aún podemos complementar a eso con el Evangelio de San Mateo capítulo 22. Tenemos ahí los 3 capítulos, una tarea para investigar hasta el día de mañana. Primera de Reyes capítulo 13, no se olviden, 13. San Lucas capítulo 11 y ahora San Mateo capítulo 22. ¿Qué nos habla el San Mateo capítulo 22? Se refiere al mismo mensaje de la justificación por la fe. Jesús dio una parábola, dijo, un rey hizo un banquete, dice, para las bodas de su hijo, un banquete. Y mandó a llamar a los invitados, dice. Los invitados eran el pueblo judío, el pueblo de Israel. Pero los invitados, dice, no quisieron venir. Cada uno puso su excusa, dijeron, nosotros vamos a ir al campo a trabajar, a la agricultura. Otros dijeron, vamos a ir al negocio. Otros dijeron, vamos a ir a la fiesta. Nos hemos casado. Y así cada uno puso su excusa, no vino al banquete. Hoy en día también igual el pueblo adventista, el pueblo de Dios elegido para este tiempo, los guardadores del sábado, son invitados, pero las excusas están a la orden del día. Y no queremos dedicar nuestro tiempo, nuestro interés, nuestros recursos, todo lo que tenemos para poder encontrar a Cristo, el tesoro escondido en la mina. No queremos ir al banquete. Cristo nos trae un banquete, el maná, el mensaje de la justicia por la fe. Pero ¿qué pasó en la parábola que Cristo presentó en San Mateo capítulo 22? No vinieron los invitados. El pueblo adventista rechazó, no quiso. Ahora nuevamente al actual moderno pueblo adventista que somos nosotros llega la invitación. Pero el rey, ¿qué dijo a la final? A los mensajeros. Dijo, ahora déjenlo a esos invitados, a mi pueblo. Les dijo, vayan a los caminos. Vayan, dice, a los lugares alejados y fuércenlos a entrar, porque mi banquete está preparado. Pronto este mensaje se escuchará en todo el mundo.
en todas las iglesias. Llegará hasta lo último de la tierra este mensaje, y muchos sinceros que están queriendo escapar de los días críticos, de los días difíciles de este mundo, aceptarán la invitación al banquete de la justicia por la fe. Y termina diciendo Jesús en San Mateo capítulo 22, el banquete pronto llegó a estar, dice, completo, lleno de invitados. Pero el rey entró a ver a los convidados, y entró, dice, y vio allí a un invitado sin vestido de bodas, sin el vestido de la justicia de Cristo. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí? Y cerró la boca, no puso excusas, no dijo nada. El rey ordenó a sacar a ese invitado sin vestido de bodas, y fue echado, dice, en las tinieblas. Allí será el lloro, el crujir de dientes. Por eso en este tiempo del fin, en el tiempo de crisis, en el corto tiempo de angustia, en las leyes dominicales, en la persecución, en las plagas, en el tiempo de angustia, allí será el lloro, el crujir de dientes de toda la humanidad, de todos los religiosos, de todos los adventistas, de todos los evangélicos que no tienen el vestido de bodas. Nosotros necesitamos tener ese vestido de bodas. Cristo ya pagó el precio muriendo en la cruz, viviendo 33 años sin pecado, venciendo a Satanás, y ahora intercede para poder darnos gratuitamente ese vestido de bodas, el carácter sin mancha de Cristo, un carácter perfecto, un carácter que vence al mundo, al pecado, y vencerá también al diablo, porque el diablo ya fue vencido en la cruz. Necesitamos ese vestido de bodas. Estamos en el tiempo del juicio investigador. Allí se decidirá el destino de cada uno. Pronto también podremos estudiar eso. Así que ahora, hermanos, vamos a disfrutar de este banquete que estamos estudiando. Que Dios pueda bendecir su palabra, y el día de mañana vamos a leer en el libro del Espíritu Profecía el significado de ese banquete, de esos 3 panes, de ese pan de cada día. Que Dios nos bendiga. Será hasta el día de mañana. Amén.